Somos una presentación de El Gran Imperio Romano, Salas Records, estudio de grabación, Inversiones SKM y Los Chicharrones de Virto. Bienvenidos amigos, una vez más a su programa Apure es Puro Llano. Hoy tenemos a un invitado especial, el historiador Hugo Arana. Primeramente, gracias por él venir hoy para acá. Bueno, aquí lo tenemos presente. Y no se olviden visitarnos por nuestras redes sociales. Bienvenido, amigo Hugo Arana. Bien, bueno. ¿Cómo está, hermano? Bien, vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, pues, y muchas gracias por la invitación que ustedes me están haciendo a este programa tan especial, tan bueno, dedicado al llano venezolano. Gracias. Primeramente, ¿de dónde eres, hermano querido? De San Fernando de Apure. ¿De qué parte, más o menos? ¿De qué parte eres? De aquí mismo de San Fernando, lo que era el barrio El Mamón. El Mamón. Que ahora se llama Sector Centro Valle. ¿Cómo inició como historiador, como cronista, como investigador? Sí, bueno, yo te digo, yo nací aquí y mi interés por lo que es la llaneridad y la apureñidad, pues, viene de mis ancestros, pues. Mis padres eran unos fabuladores natos. Eso, yo nací en el año, ¿qué? 40 y tanto, 40 y... Te lo dejo ahí, ustedes dirán cuántos años son. Pero en la década de los 40 nací yo aquí en San Fernando de Apure, en mi casa donde resido actualmente. Y bueno, eran las parteras. Fíjate tú, cuando yo nací, se me cayó la cédula. ¿Verdad? La época de las parteras. Las parteras, sí, y con orgullo lo digo, pues, y ojalá que ese oficio tan digno no se pierda. Fíjate tú, eso era parte de la llaneridad, lo que es las parteras, que atendían a esas parturientas desde que la muchacha empezaba ya a sentirse los síntomas, pues, y entonces esa era una relación muy humana. Ella iba, era una vecina de la familia, de la casa, pues, de la muchacha, y la iba acariciando el niño. No era esa clínica bien costosa y fría, o el hospital también, que ahí para afuera de una vez, no, vale. Ella era exitosa, no eran Apure nada más, en toda Venezuela, pues. La mayoría de los partos eran atendidos por parteras. Sin necesidad de una clínica. Dígame. Sin necesidad de una clínica, como usted está diciendo. Sin necesidad, pues existían los hospitales, pues por supuesto. Aquí mismo el hospital Acosta Ortiz, a partir del año 1930 se llamó así. El hospital Pablo Acosta Ortiz, Pedro Felipe Arreaza Calatrava, que fue presidente en el año 1930 de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, aquí en Apure. Él, como médico, que estuvo aquí en Apure en honor a su maestro Acosta Ortiz, de Barquisimeto, él le nombró, dijo, vete al Hospital de la Caridad, que fue construido, ordenado su construcción por entonces en la época de la colonia. Y por cierto, hay 3 hospitales iguales, hay 3 que son el mismo modelo, ¿verdad, hermano? ¿Cuáles son esos? Que yo sepa, el de Calabozo es muy parecido al de aquí. Yo tengo la estructura. Te entiendo, pero ya es moderno. Este fue inaugurado en el año 77. Se llamaba Hospitales de la Caridad, porque era una obra de caridad atender a los pacientes en la época de la colonia y en plena independencia. Se mantuvo así hasta el año 1930, que este señor Pedro Felipe Arreaza Calatrava decide nombrarlo en honor a su profesor, como era Acosta Ortiz, Pablo Acosta Ortiz. Se lo nombró desde el año 1930. Okay. Y en aquellos tiempos esas parteras, pues, esa partera era mano pelada o su guantecito, no menos bien aseada, su mano. Y sin uñas, la uña recortada, porque eso de la fiebre puerperal, que era coloquialmente, se lo mencionaba así. No sé el término médico actualmente cómo se llama, esa enfermedad que o enferma al niño. Por medio de las uñas, una infección, pues. Una infección en la uña o a la madre, la parturienta, pues. Total que, bueno, bien aseada aquella mujer, cómo no atendían. Y otra cosa característica de la época, no estoy hablando de las parturientas, de las parteras aquí en Apure, sino en toda Venezuela, era
No era que no existían médicos, sí lo habían y atendían también sus partos, pero estas eran importantísimas. Dime tú, si ahorita actualmente el estado de Apure se nos hace difícil comunicarnos cómo sería entonces en la época de los años 40. Entonces era difícil, esas mujeres eran importantes y hacían una labor, ¿cómo te digo yo?, efectiva, eficiente, y atendían con amor, con cariño a esa muchacha. Y generalmente casi no habían cuestiones que lamentar, pues, con éxito. Y los muchachos, de ahí viene el nombre de las madrinas de ombligo. Madrinas de ombligo, Sí. esa es otra. Porque ella Háblame le- acerca de las madrinas de ombligo, ¿cómo era eso? Ella le hacían un seguimiento a la muchacha, a la parturienta, Ajá. hasta 8 días, pues era que se caía el ombligo y ella estaba desde que la muchacha paría o daba luz, ella la seguía asistiendo, esa madrina de ombligo. Porque fue la que la asistió cuando había nacido. Claro, y seguía, y antes, mucho antes. Era como el pediatra de aquellos tiempos, Sí, el pediatra de aquellos pero imagínate, era conocida de la familia con aquel cariño, aquellas caricias. Cuando el niño, tú sabes cómo es que cuando se le enreda el ombligo, el cordón umbilical, quise decir cordón que umbilical, le dan la vuelta, que le lo iban voltean. y lo dejaba, mira, y el niño estaba con la cabeza, que va a salir de pie, todo eso se lo hacían esas mujeres, abnegadas, era un oficio abnegado y le daban lo que más o menos podía darle a la familia en aquella época. En el caso mío, según me contaba mi madre, era que me partió que fue la abuela y llevo ese honor, pues tenía amistad mi mamá con doña Genoveva. ¿Usted también nació así? Yo nací así en mi casa donde resido actualmente, Nah, en casa de mis padres. Pero no era yo el único, eran muchos muchachos que de la época que nacían, y estando aquí en San Fernando, pero yo nací en un Jueves Santo, Un Jueves Santo y nació estaba usted, la qué cosa bien. complicada por la Semana Santa. Imagínate los médicos. Nah, verdad. Y en ese hospital, en Pablo Acosta Ortiz, en el viejo Pablo Acosta Ortiz, en el viejo, por cierto, no en este nuevo. Estos son del año 77, esta construcción. 77 el Sí, hospital. este actual, sí, moderno. 77, tiene sus cuántos años y un poco de nacimiento también hay. Por supuesto que sí, pero es fría la cosa, digo yo, ¿verdad? Entonces fíjate tú que esta comadrona o partera, ella seguía 8 días y las llamaban entonces madrinas de ombligo. ¿Por qué? Porque ellas ese ombligo lo guardaban y esto, había muchas creencias aquí en Apure. Esa es otra de lo que es la llaneridad, la purinidad, las creencias también. Y eran, alguien narraba ¿cómo se llama? En Cojedes, un obispo a visitar también. Y había un escritor allá que se entrevistó con el obispo de una visita, no sé cómo llaman eso, pascual o episcopal. Entonces, Episcopal. él veía que por donde él iba con una partera, acompañado del obispo, pues los dos, y había muchas personas recibiendo a ese obispo pues, en aquella época. Y él veía, observaba del obispo que todo el mundo le pedía la bendición. Y él creía que le estaban pidiendo la bendición por su carácter pues, de la autoridad episcopal. Pues. Bendición, bendición, bendición. La bendición. Y él echaba la bendición, y entonces el que lo llevó, él decía, no, le están pidiendo la bendición, era la partera, doña fulana. Ah, no era usted. Y bueno, esas cosas así de lo que es la partera, todavía se conserva ese oficio. Aquí en los recónditos lugares actualmente, en una emergencia, yo viví en Caracas muchos años, estudié, esa es otra parte que tendría que contar de mi En una vida. emergencia que está muy prematuro el nacimiento, no va a llegar al hospital, vamos a sacárselo de una vez. Es correcto, y en ese caso muchos ciudadanos auxilian hasta en autobuses. Yo he visto que en Caracas mismo algún pasajero sin ser médico en una emergencia acudía, pues porque los partos no se pueden detener, pues hay que darle a la asistencia. Mira, mi hermanito, ¿qué lo motivó a Generalmente investigar? los bomberos. ¿Qué te motivó a investigar? Bueno, inicialmente, como te decía, bueno, esa es una de las cuestiones que nos identifica también lo que es la llaneridad, pues eso, de esas parteras, que ese oficio todavía en los recónditos lugares, de aquí del llano se mantiene todavía en una emergencia. Pues. Lo otro es lo que la pregunta interesante, que fue lo que me dio por investigar. Decía que mis padres eran unos fabuladores. Acuérdate que en la década de los 40 sí hay creencias ahorita en los diablos, en los espantos, los espectros. Eso me gusta mucho, ese tema. Ajá.
Entonces, Las leyendas. todavía hay esas creencias. Imagínate tú, yo en una Semana Santa fui a visitar unos primos allá en Arichuna, y el esposo de la prima mía me atendía. Ay, yo viví en Caracas 40 y pico de años, allá estudié, me casé, me volví a casar, me volví a divorciar. Bueno, debe ser Bueno, que es bueno. debe ser que no soy muy buena comida. Yo creo que no es bueno. Tanta cagadera. ¿Y estás casado actualmente? No, ahorita estoy solitario. Ah, es mala comida. ando buscando una compañera. ¿Ah? Pero tiene que... Y yo ya yo aprendí a cocinar y a planchar y a lavar y todo eso. Bueno, volviendo al tema ese, porque sí, el contacto, chico, con las narraciones que hacían. Entonces, fíjate cómo se ha ido perdiendo esa familia, esa unión familiar. Yo fui de los que a la hora del almuerzo veía un padre en la mesa, mis hermanos, mi mamá, y ahí se planteaban problemas. Mira, Jesús, se llama mi papá, yo recuerdo de niño eso, y por ahí vino el policía y nos va a poner una multa, tienes que ir al consejo municipal, no era alcaldía en aquella época. Ah, bueno, Rosa, comiendo y todo, se planteaban esos problemas. Y había que el respeto y el del desayuno, yo vi una mesa, una familia, en el almuerzo y hasta en la cena. Y eso yo le digo, esos son valores. Hoy en día, ¿cómo es eso que un matrimonio, chico, y en el llano menos, tal vez en los más recónditos lugares de aquí del estado Apure del Llano, la familia todavía se conserve unida, porque verdad el campo es una cosa y la ciudad es otra. La mujer tiene que ir, mira, el médico, soy abogado, tengo un caso, o sea, ni viene a cenar ni a almorzar. Y el marido por otro lado, el muchacho, voy para la universidad, entonces esa mesa está vacía, generalmente comen, es la realidad, eso lo vemos a cada rato. Entonces la familia, que es importante, como me decían a mí que en la universidad, ya en la escuela de historia, que la familia, yo veía, nosotros en la escuela de historia, en la UCB, vemos muchas ciencias auxiliares, muchas disciplinas auxiliares de la historia, y a su vez la historia también, historias médicas. Los médicos, los estudiantes ven historia médica. Mira la historia de este paciente, ¿y qué es la historia del paciente? ¿Con qué enfermedad entró y con qué le dimos de alta? Pues finalmente lo curamos, no lo curamos. Una solución para futuras enfermedades. O le cortamos 2 patas, el hombre fue para que le cortaran una y le cortaron las 2. Sí. Eso es un caso por ahí. Bueno, de esas cosas, de esos relatos, mis padres ahí empezaban a contarnos cuentos de noche. Era una reunión, no había la televisión, no había el bendito celular. Y tú ibas recopilando. Sí, entendía esos relatos. ¿Los temas favoritos cuáles son, mi hermanito? Los temas favoritos suyos, los que más le gusta hablar. Bueno, ¿qué te digo? Pues yo soy escritor de no solamente historia, sino me ha dado, él me sigue en eso, la cuentística. El cuento fantasmal llanero. Es muy importante, vamos para allá ahorita. Sí, y tengo algunos cuentos, y de verdad que tú querías hacer un proyecto también de una filmación de un corto, algo así. Háblame de La Bola de Fuego. Bueno, eso te digo, como Florentino y el Diablo, como El Silbón, eso está muy bien, pero está muy trajinado, ¿eh? Entonces uno como escritor, yo soy historiador, pero me ha gustado el cuento fantasma, por lo que te digo, por ahí viene, yo creo que no estamos desvinculados, pues, los historiadores y de la literatura. Pues. El gallego, yo creo que fue un historiador, porque una historia fabulada es la novela Cantaclaro, la novela Doña Brana narra una realidad. Yo te puedo decir, por ejemplo, hay un capítulo que se llama La leyenda de la mata del ahorcado, que está en Cantaclaro. De la mata del ahorcado. Ajá, ese es un poema bellísimo para mí, y es una realidad social. Dice así más o menos, recordando: iban los dos caminando por la orilla del estero. Llevaba el indio la soga, el blanco el mal pensamiento. El blanco, que bien sabía que el indio no era cuatrero, sino que el hambre le dijo: anda y róbate el becerro. Iban los dos caminando a la luz de los luceros. Llegaron hasta una mata de un nombre que no recuerdo, y se pararon debajo de los copos de un ceibo. Y el blanco le dijo al indio: arrodíllate, cuatrero, ya verás lo que cuesta un mamantón de mi hierro. Iban los dos caminando a la luz de los luceros. Échate la soga al cuello, que solo te queda tiempo para rezar un Padre Nuestro.
Así que le dijo el blanco y el indio así con empeño, que yo no robando maute, que yo perdón te pidiendo, y esto lo estaban hablando a la luz de los luceros. Desde aquel día la mata del nombre que no recuerdo, la mientan la del ahorcado por el ladrón de un becerro, que aquella noche colgaron de los copitos de un ceibo. Según lo pone el pasaje, iban los dos caminando, señores, no cuenten esto. Ahí está una realidad social, eso del hambre había. Y ese indio, yo no digo indio, indio es un pelón de este loco Cristóbal Colón que creyó que había llegado a la India, y estos son indios no, yo digo aborigen, pobladores primarios, originarios, pueblos originarios, otra cosa. Indio es como muy pobre esa palabra, pero es un indio. Y una equivocación del español, almirante, con todo, y o español o italiano, todavía como que no está muy seguro de la nacionalidad. Entonces, ese poema está contenido en Cantaclaro, de Rómulo Gallego, y narra pues un hecho social importantísimo. Cantaclaro fue publicado en el año 1934, fíjate, ya se había un cumpleaños más de la fecha exacta. Un buen pedazo, 1934. Es correcto. Y Doña Bárbara en el año 29. Y yo hallo mejor a Cantaclaro, para mí, Doña Bárbara. Doña Bárbara es como más popular, la cinematografía le ha dado mucha relevancia. Fíjate, Doña Bárbara y Doña Bárbara se han novelado. Y han cambiado muchas cosas. Bastantes cosas. Entonces, Cantaclaro es como más, ahí está la esencia del llano. Ese poema es bellísimo y bueno, y tantas cosas. Igual que el Silbón. Habla un poquito del Silbón. Bueno, es lo que te digo, el Silbón es portuguesa y eso lo rescató este Dámaso Delgado. Dámaso Delgado, hace unos días, hace unos meses murió. Sí, oye, es lamentable, no sabía. Dámaso Delgado. Fíjate, habría que hacerle un reconocimiento, claro, por supuesto. Sí. Llanero de antes, vamos a rescatarlo. Háblame un poco del llanero de antes en los tiempos suyos. Bueno, yo te digo, de montar a caballo, te digo una cosa de que siempre le he tenido miedo al caballo porque es más alto que el burro. Pero la caída del caballo es más suave. Y la del burro sí es verdad. Yo, un hermano mayor mío que ya está fallecido, él que tenía un brazo, ¿cómo se llama eso? Que quedan mancos. El muchacho quedó medio así de joven. Quedó así con la por andar en un burro, en una burra. Yo no sé qué andaba haciendo. Yo creo que fue en una burra. Yo no sé qué andaba haciendo con esa tercia. Algo ahí, ¿verdad? Bueno, sí, te digo, yo tenía un tío que estaba enamorado solo de unas muchachas que ni le paraban, pero estaba pequeño, pero yo fui criado aquí en San Fernando, ¿eh? Y yo soy citadino, si se quiere. San Fernando era y todavía es un centro de referencia para el llanero. Yo no sé si todavía aquí hay llaneros del campo, pues, que casi han transcurrido su vida sin conocer a San Fernando. Te lo digo porque las comunicaciones, ¿verdad? Yo vine a conocer lo que es el Cajón de Arauca, chicos, cuando construyeron esa carretera y ese puente allí. La empresa Bandán hizo el puente y todos los puentes. Puente Maricela. El puente Maricela, correctamente. Sí. Y yo vine y sentí una gran emoción, chicos, que me emocionó ver aquella pampa. Yo digo pampa, más que todo me gusta más el término, bueno, Méndez Sabana, por supuesto. Pampa es como argentino ya. Sí, sí. Entonces, mira, arrugué la cara. Lo mío es con los argentinos, no con la Argentina. La Argentina, chévere. Otra cosa. Es así. Yo no hablo. Sí. Mira, ¿qué te iba a decir? Entonces me impresionó tanto, y eso creo que fue en la década de los 70. Yo vivía en Caracas estudiando y trabajando, y venía siempre aquí porque mi madre que quedaba aquí, viviendo en esa casa donde yo vivo ahora. Y siempre en el año... ¿Su padre sí es de Caracas o es de acá? No, es de aquí. ¿Son de acá todos? Descendencia arichunera. Mi mamá y mi papá eran arichuneras. Sí, y a mucha honra, pero yo nací aquí, como te dije, en esa casa, él sabe. Y bueno, citadino, pues entonces ya te digo yo, pero sí, mi mamá nos llevaba mucho en cualquier vacación. Mi mamá era arichunera y un amor a su tierra, pues. Mi abuela, Josefa Costalí de Páez, materna, la mamá de mi mamá, tenía su hato que le dejó mi abuelo materno, pues. Y mi mamá tenía un gran amor allá, y cada vez que había vacaciones, en tiempo de, por lo menos julio, nos íbamos para allá y pasábamos temporada y en el verano y todo eso.
Y yo era un citadino y no que va, no me montaba a caballo y todavía hoy en día le tengo miedo a un caballo. Bueno, lo reconozco. Pero tú crees, eso de llanero, el llanero es a caballo. Y tú crees que la llaneridad es el hombre de toro, soga y caballo y que más cachimó y que colea. Que conoce de llano la faena. Bueno, ¿verdad? Ahí yo te digo, a mí no se me enfría el guarapo, yo soy refranero también, que esa es una de las cuestiones muy importante que identifica al llanero, también la jerga llanera, no necesariamente ese hombre, con todo el respeto, ¿verdad? Y admiración, que el asunto del llano tiene que ser necesario. Yo me encaqueto un sombrero y si es más caro, 4X, no sé, soy más llanero. No, para mí no. Entonces, cada quien en lo suyo. Yo reconozco. Un sombrero de pajilla, lo más criollo. Era de, ¿cómo se llama? De palma real, de cogollo de palma real. Sombrero de cogollo. Usaba hasta el general Páez. Y el traje. Sombrero de cogollo. Sí, cogollo de palma real. Sí. Bueno. Pero sí, fíjate, gallego, yo me refiero mucho a gallego porque para mí, en mi concepto, es el que mejor describió lo que es la llaneridad y lo que es el estado. Rómulo Gallego. ¿Cuánto le debe Apure a gallegos y cuánto le debe gallegos a Apure? Gracias a esas novelas, Apure fue reconocido mundialmente, pues hasta el ruso, hasta el alemán fue traducida esas obras. Y también viceversa, Gallegos llegó a donde llegó gracias a esta tierra. Y hubo una amistad entrañable con ese fabulador nato que le tocó, que fue el renco Antonio José Torrealba en el Hato La Candelaria. Cuando lo entrevistan en el Caney Sillero. Antonio José Torrealba. Antonio José Torrealba era el caporal del Hato La Candelaria. Y Gallego se fue hasta allá, y él va con un propósito. El maestro Gallego, el intelectual caraqueño, él fue director del Liceo Caracas, y entre sus alumnos estaba José Félix Barbarito, un muchacho, pues, y le dijo: mire maestro, si usted está interesado en conocer el llano. Gallego estaba escribiendo una novela, fíjate la importancia de la cuestión. Estaba escribiendo una novela que se iba a llamar La Casa de los Ávila. La Casa de los Ávila. De los Ávila. Y cuando él viene aquí, que se entrevista con ese fabulador nato, ese hombre peón de caporal de Sabana, Antonio José Torrealba de Cunaviche, el último Tomaco, el renco Torrealba, y se entrevista y le empieza a contar cosas del llano y contar más. Se admira y dice: no, el mandado está hecho, yo voy a cambiar de planes, el maestro Gallego, y decide entonces lanza a Doña Bárbara, y por ahí mismo se va, y a lo del año 34 con Cantaclaro, 2 novelas para mí. Mira, lo que pasa es que hay cuestiones ideológicas. El maestro Gallego se merecía un premio Nobel de literatura, se lo merece todavía. Bueno, ya está muerto, pero sí se lo merecía y fue candidateado a premio Nobel, pero hay cuestiones ideológicas que privaban en la época y privan todavía. Esa es otra harina de otro costal, ¿no? Pero hay razones ideológicas, porque Gallego sí se merecía, y la producción literaria de Gallego, mira, fue cineasta, él fundó Estudios Ávila y se filmaron películas en sus estudios. Creo que la oficina, ¿cómo es el estudio, laboratorio, la cuestión, estaba en Los Palos Grandes, allá en Caracas. Por cierto, la urbanización Altamira, fíjate la influencia de Gallego. Luis Roche construye la urbanización Altamira en la década de los años 40, por allí. Nace la urbanización Altamira en Caracas, una urbanización hermosa con una arquitectura envidiable y un urbanismo, bueno, armónico. Muchos bosques, muchos árboles, avenidas amplias, como debe ser una urbanización. Y le puso el nombre Altamira, y a su casa de familia Gallegos la llamó Maricela. Maricela. Ahora, en honor al personaje. Al personaje. Y fíjate, no sé cómo, si estoy hablando no estoy divariando el tema. Tú me estás hablando de por qué el llano, y yo tengo eso, me desvío un poco, ¿ves? Sí, porque es que me emociona la llaneridad y Gallegos, pues, por supuesto. En la parte de la llaneridad, antes, ¿cómo se conservaba la carne? Bueno, era la sal lo principal. No había la nevera, claro, no había la nevera, era la sal. Aquí se consumía, fíjate, esa es otra cosa. Mira, la sal aquí en grano, era en grano.
La sal, los terrones de sal, sí, y lo traían en sacos de fique o de coleto, pues, de 45 kilos más o menos. Y habían llaneros que descargaban los barcos de aquí, donde está precisamente la calle 19 de abril, donde está un edificio, La Salina, que ahora es un CDI, en la 19 de abril. Ahí llegaban a descargar. Pero, y bueno, y los caleteros venían esos barcos. Al principio eran barcos a chapaletas, al principio del siglo XX. Sí, correcto. Y en todas las orillas de los ríos, los campesinos tenían los arrumes de leña, porque ellos iban abasteciendo de leña porque era a vapor, pues. ¿Entiendes? No era el gasoil, pues. Después ya modernamente la CABN, Compañía Anónima Venezolana de Navegación, trae barcos ya a gasoil, más modernos, pues, y eso yo vi descargando esos sacos de sal. Pero fíjate tú, me está preguntando, y esa sal, fíjate tú la importancia de la sal en el llano, y no era una sal fluorada ni yodada. Entonces, por lo tanto, esa sal carente de flúor y de yodo, había aquí en el llano apureño mucho bocio endémico, que se inflamaba la glándula tiroide, había mucho tiroidismo. Muchas personas con bocio. Sí, correcto, y le decían papera coloquialmente. Y ¿eso lo causaba eso? La falta de yodo y flúor. Flúor las caries, y el yodo, bueno, se alteraba la glándula tiroides, que es importante. Se inflamaba. Sí, se inflamaba, y lo decían papera. Y por eso que es bueno, de verdad, yo voy a la playa con un largavista, ¿no? Porque me gusta bucearla. ¿Sí? Mira, y el ventilador. Ajá, y el ventilador ahí, bueno, entonces, de verdad, yo soy afición a la fotografía toda la vida. Está bien. Pero era muy costoso, y el largavista me gusta observar aves. Bueno, pero los gobiernos comprenden entonces que esa carencia de yodo y de flúor traía esa mucha abundancia de aquí, pues. La enfermedad. La enfermedad, el bocio y las caries dentales. Y yo bien bueno. Entonces le empezaron a añadir a la sal, como la sal está en todos los alimentos, donde no está la sal presente. Añadirle eso, el flúor y el yodo, y empezaron a disminuir eso, disminuir esas enfermedades. Mira, manito, ¿qué opinas tú del cantante el de antes y al de ahora? ¿Qué diferencia hay? Bueno, mira, ¿Qué le quita o qué le pone? Yo admiro mucho a Juan Vicente Torrealba, para empezar, ¿ves? Que se le dice que fue un copión, que eso no fue así, que el pato y la guachara. Hay muchas cosas, ¿verdad? Él dice, o decía Juan Vicente, que él nació en el año, él murió de 102 años hace poco, hasta Grammy, Juan Vicente Torres, que él nació en la esquina de Rosario, en Caracas. Yo sé dónde queda, cerca del Nuevo Circo, en la avenida Universidad, ahí, en el centro de Caracas. Que él nació allá, pero que se crió aquí y se formó como llanero aquí en Camaguán, pues, en el lato de sus padres. Porque él es guariqueño. Sí, es guariqueño. Tanto es así que ahí está el estero de Camaguán y ahí está la orden. A mí me la han obsequiado, me la han impuesto, me la han condecorado con esa orden. Juan Vicente Torrealba en única clase, creo. Sí. Ahí esa orden, y está, tú sabes, la entrada de Camaguán está un arpa ahí, es Juan Vicente Torrealba. Bien, ¿por qué Juan Vicente? Que está en la entradita ahí. Es correcto, ahí. Ahora, ¿por qué Juan Vicente? Digo yo, no es el único, por supuesto. El Indio Figueredo, mira, compuso esa pieza en el año 14 en un parrando que él llamó El Gabán. Y para mí El Gabán es uno de los temas más versionados que hay. Y lo cantan, bueno, hasta el Quinteto Contrapunto en Caracas, en la Universidad Central, lo he escuchado en vivo, pues ahí ese Gabán versionado por el canto lírico, pues es un canto hermosísimo, y el Gabán para mí es una de las piezas y más llanera. Está hablando del ritmo del Gabán. Del Gabán, correcto. Claro, y eso lo compuso Ignacio Indio Figueredo en el año 14. Y era que había una hambruna en un parrando, tenía muchos años, muchos días parrandeando allí, y no hallaban qué comer ya en el hato, y entonces fueron a matar gabanes y a comer gabanes, y el hombre se le ocurrió, según él mismo lo decía, lo que no le gustaba al Indio Figueredo, a nuestro Indio Figueredo, Ignacio Figueredo, era esas letras que ¿cómo dice? Versiones de distintas letras que no le gustaba que le enchavaran su
su gabán. ¿ves? Su obra. El gabán rochelero, el gabán. El gabán reggaetonero. Ajá, bueno, eso El gabán rockero. No, y no había un gabán gay. También. Imagínate. Que le cayeron a palo. Sí, Sí, está bien, sí, bien sí. hecho, bien hecho. Bueno, no sé qué más me puedes. No, escucha, maestro, Dime. hay tantas cosas de aquellos época de oro, Sí, va. suya, que en realidad yo soy del 84, Sí, correcto. y yo recuerdo que se respetaba hasta el vestuario de un coplero. Háblame del vestuario del coplero de ahora con el de antes. Del llano de la época, la vestimenta. El llanero, por supuesto, era más sencillo. Aquí hay un traje que se perdió, que se llamó a nivel de Venezuela, pues el traje del llanero se llamaba el garrací. 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 Háblame de ese traje. El garrací era ¿Cómo era? Era muy elegante, chico. Era como una camisa por fuera, manga larga, blanca, con unos bordados aquí cuadrados, esto aquí, el pecho. Era una cuestión muy española, si se quiere. Esa que no la que le dicen safari. No, Ese es otro. Usted está bien Ese pelado. después, ¿verdad? Ese después. Bueno, Safari ya tú ves, eso viene de la época de Tarzán, que andaban vestidos de... no Tarzán los salvajes, los cazadores, los que iban a África, sí, sí. ¿verdad? Ya te estás ubicando, ¿verdad? Ajá. No, Valete era un típico, yo diría que mucho, mira, la cultura de nosotros es cultura africana, a cultura aborigen y cultura europea. Aquí participan 3 culturas, por eso que el Libertador en el Congreso de Angostura, lástima que no traje un librito de eso, el Congreso de Angostura, ese discurso del Libertador es clave para entender lo que es la venezolanidad también, esa es otra cosa. Y él decía que nosotros que somos, el hombre nuevo, no somos ni americanos, no somos ni europeos, somos una simbiosis. Esa es otra cosa, ¿cómo se llama esto? Ese intercambio de allá para acá y de aquí para allá, ese mestizaje, somos mestizos todos, nuestra cultura es mestiza. Mira, la yaca, por ejemplo, un plato más típico de Venezuela, como es la yaca, entre una de las tantas versiones que el filólogo Ángel Rosenblatt escribió en su obra Buenas y Malas Palabras, es decir, según esto hay malas y hay buenas palabras, ¿verdad? Según él decía que la yaca era porque tenía elementos desde allá, desde el otro lado del océano, y de acá, de allá y de acá, bueno, allá. Allá y acá. Pero sí, mira, nosotros aportamos la papa, le solucionó un problema de hambruna a Europa, la papa que es del Perú. Y nosotros también le dimos el aguacate, también le dimos el ají. ¿Cuánto? Y de allá para acá también llegó el trigo. Y hoy en día la arepa todavía compite de tú a tú con la yaca, con el trigo. ¿Quién no se come una arepa? Mira, el tirano Aguirre cuando vino aquí con sus marañones por el río, bajando del Cusco, por el río Amazonas, buscando y que el dorado, esa era otra cosa. Yo te digo, que hoy en día los muchachos andan buscando el dorado en otros países, el dorado está aquí. No hay que aquí, en esta tierra apureña y aquí en esta región al sur de los ríos Apure y Orinoco. No hay que ir a otra parte, aquí está el dorado. Lo que lo buscaron estos españoles conquistadores, que había un indio, un aborigen mítico que se bañaba con polvo de oro y en eso estaban deslumbrados, y era que los aborígenes, para quitarse de encima a estos depredadores, bueno, les decían que sí, hay una laguna y vayan para allí. Bueno, y tú sabes, hacían expediciones y terminaban muriendo de hambre y de todo por la fiera y eso. Como andaban era para eso. Sí, porque... pero volviendo con eso de nuestra identidad, fíjate que de allá y de acá, bueno, porque aportamos la papa, pero de ahí venían los ingredientes de Europa también. Y hoy en día esa simbiosis y ese mestizaje no es más que un encuentro entre etnias diferentes. Pero es un encuentro, fíjate, no es nada más biológico. De estos españoles cuando llegaron 3 meses en el barco sin ver vieron esas indiecitas, imagínate tú. Ahí empezó el bochinche. Entonces, pero es también cultural. ¿Ves? Hoy en día, fíjate, tú ves que los nombres de los niños, mira, Samir, Abraham y todo eso viene de allá para acá y de aquí para allá también sigue culturalmente. No, y le ponen unos nombres extraños que no son criollos. Claro.
Es correcto, ajá, es Esa correcto. loca. Bueno, fíjate tú, ese traje entonces, hoy en día, con lo que tú me estabas, la Y el vestimenta. Liki Liki, hermano querido, Bueno. ¿viene después? Después. Primero el Garrasí, bellísimo. Bueno, era bota ancha y tenía la abertura ¿cómo te digo yo? Del ruedo. Era común así, adornado con unas borlas. Es como Era una faraladita. Ajá, bello, vale. Aquello era, para mí me gusta. Ojalá se relanzara. De eso se trata esto. Cuando vengo a estos eventos, yo siempre ando, no es que vamos a lanzar la moda de antes y esto y aquello, sino que también debemos de reconocer nuestras raíces, nuestros orígenes. Se nos va a olvidar. Un día esto se nos va a olvidar el alma llanera, que el alma llanera nació aquí en A mí Apure. me regalaron un Liki Liki y yo me lo pongo en ocasiones especiales. Claro que sí, claro. Muy bien, te felicito. Claro, lo tengo Y eso se ha guardadito, perdido. claro, guardadito. Pero, después de este traje emblemático, el Garrasí, como te dije, eso lo pueden ver en internet por allí. El Garrasí. Garrasí se llama. Garrasí. Qué bien, qué bien. Lo puedes buscar, pero entonces vino después el Liki Liki, por supuesto, y del fino lino Marzotto. Y el bueno era el que se arrugaba, ese era más costoso, más fino. Era el más costoso. Y más, sí, ese que se arrugaba, esa forma, esa tela del algodón, pues se confeccionaba. Y la marca Marzotto era italiano, por cierto. Y como los sombreros, la mayoría de sombreros de fino paño son italianos, marca Barbizio, marca Mira, maestro, ¿cómo es eso que el llanero nace de pie? Bueno, esos son los que tienen suerte, ¿verdad? Porque eso no tiene mucho vida, ¿verdad? Y nace vivo y vive, pues, y nació de pie, es que tiene suerte, ¿verdad? Esa es otra de las creencias. Aquí también es ese factor del Cuando llano. se llama que un llanero naciste de pie es porque naciste con suerte. Tiene suerte bastante, y verdad, como que verdad, bueno, para nacer, porque quien nace de pie es difícil, Es difícil, sí. es difícil, y han nacido. Y esas parturientas los atendían con éxito. Bueno, mejor También todavía. puede decirse que también nació sí, con suerte, para todo en la vida, y le va suerte, y son unos flojazos y le va bien. y nació de pie. Bueno, si nació de pie, es verdad, le sobra de nació con todo. Y le sobra de todo, sí, es verdad. Maestro, que es un chofotero. Bueno, mira, los actos siempre se hablaban de eso, del chofotero, es cuando el hombre tiene sus edades, el hombre empieza, y yo siempre, esto ya como una especulación mía, que yo digo que el primer oficio del llanero y del cantor, yo no digo cantante, yo digo cantor o cantora. Para llegar a ser un cantor, vamos a decir, un José Romero Bello, un Ángel Custodio Loyola, que los admiro, un Carrado de Palmarito, el Tigre de Payara, como es Así Francisco como Montoya, y tantos otros. Generalmente esa José Ali. gente, estamos hablando de la década de los 50, 60, por allí, o Loyola era mucho más viejo, y yo creo que el Carrado también. Sí. Por decirte que José Romero Bello fue hasta bonguero, no solamente fue hombre de toro, soga y caballo y cantor. ¿Por qué el llanero canta tanto? Esa es una teoría que yo infiero, pues, de ese oficio de becerrero. El niño está gerenciando a la edad de 7, 8 años, el becerrero, está en el corral el chiquero, que así le decían antes, el chiquero de los becerros, donde hay 50, 60 animalitos que quieren desesperados salir a mamarle la ubre a su madre, pues. ¿Y qué hace qué hacía el llanero, el ordeñador? Se plantaba en el centro del corral donde habían 80, 100 vacas, y empezaba a llamar a la vaca, pues, por su nombre, para que ella viniera, pues, al centro donde estaba con su rejo, su camazo o un balde de hierro galvanizado. Esos no eran tobos como ahora, eran baldes de hierro. Yo los vi. Una totumita, una totuma, una camaza. Un camazo o una totuma grandota, pues, o ese balde, su rejo, y bueno, y el canto. Eso era un espectáculo hermoso. Cuando te dije que mi mamá me llevaba todos los medanitos allá cercanía de Arituna, de mi abuela materna, yo me sentía orgulloso, chico, de ir allá. En las mañanas yo me paraba al ordeño ahí a ver esos ordeñadores, y había un peón, por cierto, que le decíamos, no le decía yo, le decían ahí, había muchos peones en el hato, esos ordeñadores, 4 o 5 hombres ahí en ese corral, y había un becerrero, y entonces el ordeñador
llamaba por canto. Algo así como, vamos a ver si me recuerdo un poquito, lástima que no, ¿verdad? No traje eso. Se plantaba en el centro del corral y decía... Orquesta. Bueno, ese es el botalón. El botalón. El que se casa en tierra ajena y bebe agua en tapara no sabe si el agua es clara ni si la mujer es buena. Hierbabuena, ponte vieja hierbabuena. Repito, el que se casa en tierra ajena y bebe agua en tapara no sabe si el agua es clara ni si la mujer es buena. Hierbabuena. El muchachito está con la oreja parada aquí en el corral, porque todos los becerritos quieren salirse a mamarle la teta a la ubre, a la madre, pues. Todos ellos. Y entonces él tiene que gerenciar, escuchar esa cuarteta en octosílaba que está cantándole el ordeñador. Y si por casualidad ese muchachito de 7, 8, 9 años que está aprendiendo, fíjate, está oyendo cantos desde pequeño ese becerrero. Pero digo que ese oficio de cantor hoy en día, mucho se le debe a ese oficio, entre otros, pues de niño ya le está interpretando atento, gerenciando, administrando a esos animales allí, esos animalitos. Es un acto bonito, y los leños. Y entonces, y ahí si ese muchachito se deja escapar otro vez. Mire, la pele es grande. Bien grande, porque generalmente él es el hijo de la cocinera, él es hijo del ordeñador, él es hijo del quesero. Mira, es un acto bello, bueno, y una bandada de pericos cara sucia en ese amanecer ahí, y aquel canto, y aquella cantadera, y un turpial morichalero. Yo lo vi, pues. Bueno, ahora de eso, el llanero es un mamador de gallo por excelencia, es echador de... me incluyo. Yo me identifico como medio humorista sin quererlo, yo no tengo gracia para eso, pero bueno. Yo creo que hasta para enamorar a una muchacha, ¿verdad? Hay que tener humor y valor, ¿verdad? Hay que tener también bastante humor. Hacerla reír. Y valor, ¿verdad? Valor hay que tener mucho valor. Mira, porque limpio no llega muy lejos. Maestro, mira, déjame concluir ahí. Sí, entonces, con este pajarito y con esto ya te voy a... Es que me emociono, de verdad. No se preocupe. Porque lo vivo, son vivencias. Sí. Entonces, yo me llevaba una totumita y me acercaba allá, mira pajarito, un niño de 7, 8 años, venía él con el balde, no era él el único, eran todos echándolo en el bote de cuero o de madera, pues, se llamaba bote eso, ahí iban echando, no sé, 80 vacas la leche, imagínate tú, en ese hato los medanitos de mi abuela, que yo iba a... ¿Dónde quedaba ese hato? Llegando a Arichuna. Toda esa tierra, lo que era de la boca Arichunita hasta el manglar, la boca del manglar o manglarote, toda esa tierra era de mi abuela. De mi abuelo inicialmente, él falleció y le quedó a la viuda, pues. Bueno, entonces yo sí veía con pícar que este malicioso pajarito, sobre todo, como yo era más joven, era un hombre pálido, flaco y muy dicharachero, que llanero no es dicharachero. Pero me echaba mira, dame, yo metía la totuma, aquella espuma de aquella leche, cruda sin hervir. Y me tomaba ahí mismo en el corral, y venía el hombre con otro balde, yo me tomaba como 4 o 5. Y yo sí le veía al hombre una malicia, una risa y nada. Entonces yo, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué tanto risa? No me decía nada. ¿No sabía lo que te esperaba después? No, quería saber, yo soy del pueblo, chico, de aquí, citadino. Al rato estaba yo con una vomitadera y una diarrea, y mi mamá no se daba cuenta de la cuestión. Nada de pluma, señora. Bueno, y todos los días era eso, y ese muchacho, ¿y qué le pasa? Que esa vomitadera y dolor de barriga y aventado, y el pajarito muerto de la risa, con su mascada de tabaco en el caney sillero, meciéndose para allá y para acá, riéndose. ¿De quién se reía? De este gafito que tenía 8 años. Total que mi mamá, y cuando mi abuela era respetada, esa era otra cuestión. Mira, los dueños de hatos o los hateros o hateras eran muy respetados. Se les pedía permiso para cortar un árbol. Y yo vi eso viene del feudalismo, chicos. El criterio del modo de producción feudal fue trasladado aquí en Venezuela. No solo hubo esclavismo, también hubo feudalismo. 2 modos de producción, como lo describía Carlos Mar. Aquí en Venezuela, esclavismo mezclado con feudalismo. Esa gran propiedad ociosa, chicos, que para 3 vacas por hectárea. Mucho terreno. Demasiado, ¿vale? Mira, si tú te pones a ver, tú vas a Suiza
o a los Países Bajos que exportan queso y mantequilla de primera y leche en polvo, o como tú lo quieras ver, y la labor del llanero allá o del criador de ganado no pasan de 3 hectáreas, algo así. Es algo más pequeño, reducido. es un conuco, chicos, es un conuco. Aquí necesitamos extensiones ociosas, chicos. Entonces, fíjate por Un qué. terrenaje y 2 vaquitas. Y 2 vaquitas, ¿qué es eso? Ociosa, no vamos, eso es un lujo, eso es un Es lujo, un lujo. es un lujo. Sí. Entonces estamos como desperdiciando grandes recursos. pues. Sí. ¿Cómo curaban a los muchachos de antes, maestro? Ya que usted está hablando Pero vale que tú me has visto mi cara de curandero. de curandero. Bueno, mira, sí, todavía. A mí, Una pequeña culebra, una broma así. no, y mira, yo aquí en Apure, en San Fernando, yo estoy aquí recién nacido, yo vine aquí en el año 2000 precisamente. Yo fui a Caracas, no te digo, llevé pago allá en Caracas. Llegaste a 2000 aquí en Apure. ¿Cómo? En el Llegaste en el 2000, 2000. ahora sí, estoy trabajando. De estoy 25 activo. años ya. Sí, sí. Ah. Soy jovencito. Jovencito, un chamito. Ah, bueno, nací. Allá sí está viejito. Para allá. Cuando regrese para Caracas me dijo, coño, regresaste más viejo. Sí. Fíjate, lo de las creencias, eso es importante. Yo en particular, a mí me salió un herpes aquí, a nivel del hígado, bueno, en la piel, pues. Y bueno, no me quedó y aquella picazón y aquel ardor, ¿vale? Y yo digo, Dios mío, ¿qué broma será esta? Yo asustado, ¿vale? Pero no sabía nada. Entonces me dijo, no, anda casi un dermatólogo aquí en Apure, ahora, en estos 25 años, hace 10 años más o menos. Entonces voy a un dermatólogo reconocido aquí en Apure, el hombre me manda unos antibióticos y esto, y él se empieza a reír. Le digo, ¿qué se reirá? Este loco, ya cobró lo suyo. Mira, te voy a decir una cosa, yo te mandé estos tratamientos, estos antibióticos y esta cremita y todo eso, pero esa vaina no es más que una culebrilla que tú tienes. Y no dejes que se una la cabeza con el rabo. Y me lo dijo muy serio. El propio médico dermatólogo, y me dijo, te voy a mandar a un señor, yo no lo voy a nombrar aquí, está vivo todavía, un viejito, y vive en la calle Muñoz con Madariaga, una casa de 2 aguas, 2 caídas de agua. Techo de teja. Anda ya que hace ese señor para que te haga 3 ensalmes. El propio médico dermatólogo. 3 ensalmes. Ajá, 3 ensalmes, 3 rezos, pues. Estamos hablando cómo se curaba, me estás preguntando cómo se curaba la gente. Bueno, para los muchachos y a los viejos también. El médico mismo, yo me quedé sorprendido porque, bueno, yo me echaba la crema y no la misma cosa. Fui allá a casa del señor. Bueno, don fulano, vengo por esto. Me recomendaron que viniera. Ah, bueno, cómo no. Y has de creer, ¿vale? Esas son las creencias. Llego, el señor me dice, quítese la camisa, siéntese en esta silleta, pero de cuero templado, o sea, de cuero, eran las silletas de madera y de cuero templado, ese es otro. Ahora las silletas todas, o las sillas todas son de plástico, de esas chinas que no aguantan que un gordote se le tire porque está plan, para el suelo va, ¿verdad? Las plásticas esas. Ajá, esas, bueno, hay que reforzarlas, ¿verdad? Por ahí estoy viendo uno medio gordito, come mucho. Come, ese es de madera. No, tienen que de menos mal que estas son resistentes. Bueno, y yo sentadito allí sin camisa, y el señor tiene un jardín, está vivo y está en la casa y sigue haciéndole el oficio todavía. Entonces veo que se lanza al patio, tiene el jardín y corta unas ramitas. Él empezó primero con unos rezos aquí. Yo no sé qué, yo no le entendía, que yo no le escuchaba bien, no entendía. Y sale, no me dice nada, yo en el centro de la sala, sale y corta unas ramitas, unos cogollitos de varias ramas de las que tiene en su jardín. Tú sabes que tú cortas una rama de una... y vienen frescas, recién cortadas, ¿verdad? Con vida, ¿verdad? Duritas. Mira, y me las empezó a pasar en cruz. Y una reza. Mira, vi cómo se marchitaron, como que la hubiera arrimado a la candela. La secó. La secó, sí, en contacto con la piel. No, porque, ¿verdad? Si está recién cortada, pasarla aquí te va a marchitar tanto así, de allá a aquí. Eso es para pensarlo. Bueno, eran 3 rezos. Bueno, me pagan el último rezo, eran 3. Voy al segundo día, no, ya en la noche ya estaba bastante mejor. No sé si eran los medicamentos del médico o sería el medicamento de este, ¿cómo llamaría? Este curioso. Un ensalme. Ese ensalme. Sí.
Bueno, y voy el segundo día fui, bueno, mejor todavía. Entonces el tercero, y como ya le debía, ya estaba mejor, no volví más. Bueno, Tengo esa deuda. bueno, maestro, gracias por la invitación que le hicimos el día de hoy, al historiador, el señor Hugo Arana. Claro. Y gracias a la nueva administración de la antigua TACA, Alexis Bar, que nos prestó su espacio hoy, y al señor José Fajardo y al señor Jesús Hernández. Esto es Apure es Puro Llano. Somos una presentación de El Gran Imperio Romano. Salas Records, estudio de grabación. Inversiones SKM y Los Chicharrones de Virto.